Buenas, soy Gonzalo Sarjeta y los quiero invitar a leer este artículo académico que sacamos en la revista Comunicación y Hombre de la Universidad de Victoria. El paper se llama Técnicas de la comunicación política ante la era de la infoxicación y la interrupción del storytelling al story doing, y básicamente la estructura del artículo trata primero de dar un breve diagnóstico de la ciberdemocracia, este sistema comunicacional que se consolidó a raíz de la pandemia y que básicamente está caracterizado por cuatro fenómenos: la economía de la atención. En un contexto saturado de información, lo que escasea es la atención. Las grandes empresas, los partidos políticos, por lo que se están peleando hoy en día es no ya por el petróleo, sino por la concentración del ciudadano, que es una concentración cada vez más efímera. En segundo lugar está la economía cognitiva, un concepto que ya se trabajaba desde los años 90. Samuel Popkin en 1994 trabajaba lo que era este ciudadano más perezoso en la búsqueda de información, sea comercial o política, que cada vez está dispuesto a hacer un menor esfuerzo para informarse y tomar una decisión política o comercial. Ese concepto es retomado por Darren Lineker en el año 2019 y se empieza a hablar de que más que nunca estamos frente a un ciudadano vago en la búsqueda de información. Es un ciudadano que no está dispuesto a ir al centro comercial o a la plaza a ver a su líder político, sino que está esperando que a través de la microsegmentación esa marca la venga a buscar al muro de su Facebook, o ese político también lo venga a buscar con una pauta totalmente comercial en lo que es Instagram. En tercer lugar está la economía discursiva. Pasamos de un siglo como el XIX, donde los discursos se medían en hojas, a un siglo como el siglo XX, donde los discursos se medían en palabras, a una época, la ciberdemocracia, donde los discursos se pesan en caracteres, ¿no? Hoy en día la ingeniería de los discursos se empiezan a articular en torno a la cantidad de caracteres. La síntesis se tornó un imperativo en la ciberdemocracia. Y en cuarto lugar está la cultura hipervisual. Estamos hablando de un ciudadano con una atención efímera y con poco tiempo y con mucha información a su disposición. La Organización Mundial de la Salud llegó a hablar de infoxicación, y qué mejor que un atajo cognitivo, como una foto, como un video, que nos transmite mucho significado en poco tiempo para realizar una comunicación eficaz. Entonces, economía cognitiva, economía discursiva, economía de la atención y cultura hipervisual como diagnóstico de esta ciberdemocracia. ¿Qué hacemos en este contexto? Lo que vimos durante la comunicación de crisis y de riesgo del año pasado de la pandemia, lo que vimos principalmente fue que los líderes empezaron, más que a narrar con palabras, el storytelling, a narrar con hechos, story doing. Y este justamente es el concepto vector de este paper, al que definimos al story doing como una técnica narrativa que a través de la visualización de acciones o experiencias moviliza el sentido social y al mismo tiempo incrementa la credibilidad y legitimidad del líder político. Algunos de los requisitos que nombramos en el paper para que una pieza comunicacional llegue al estatus de story doing es primero que sea en primera persona, que no sea tercerizado, sino que sea del propio líder. El mensaje debe reflejar acción, no pasividad. El registro, como decíamos, tiene que ser visual. Tiene que representar una demanda social, tiene que estar en contacto con algo que necesita la sociedad, tiene que tener, al igual que el storytelling, un adversario o un desafío explícito, tiene que tener una secuencia, una causalidad, un arco narrativo, y obviamente tiene que ser memorable. Jugando un poco con la comunicación de riesgo y de crisis que decíamos que hubo en el 2020 para enfrentar el coronavirus por parte de los gobiernos, armamos una tipología de story doing. El story doing íntimo, por ejemplo el que realizó Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, cantando en su cocina, o el que realizaba años atrás José Mujica recibiendo a los periodistas en su casa de Rincón del Cerro, en su chacra de Rincón del Cerro, para darle un ambiente de austeridad y de sobriedad a su mensaje. El story doing inaugural, el que hizo, por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando llamó a los periodistas no para decir lo importante que era hisoparse, sino que él se hisopó en vivo. Eso es story doing, eso es acción, para romper el temor social y tomar la iniciativa e invitar a la gente a que se hisope. El story doing profesional, ese que realizaba el presidente argentino Alberto Fernández cuando iba a dar clases a la Facultad de Derecho, o el ex primer ministro irlandés Leo Varadkar, con todo lo que es poniéndose el ambo y yendo a trabajar como un hospital, como un médico más al hospital de Dublin. El story doing también atlético, ese que
Pedro Pablo Kuczynski realizaba junto a su gabinete, recibiendo sesiones de gimnasia en el patio de honor del Palacio de Gobierno, el de Pedro Sánchez por los jardines de la Moncloa, y entre otros el story doing dinámico, que Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, mostró de un lugar para otro en su Instagram Live, en su Facebook Live, contando constantemente qué iba haciendo en el día a día, cómo estaba cargada su agenda de responsabilidades para demostrar, obviamente, que está trabajando, que está encima de los problemas de los neozelandeses. Algunas preguntas que nos deja, obviamente, este trabajo, que los invitamos a leerlo en profundidad, esto simplemente fue sobrevolarlo, es en qué medida se altera el formato del contenido si se comunica de Instagram, Facebook, YouTube o TikTok, el story doing, y en una época marcada obviamente por la autocomunicación de masas, eso que Manuel Castel dice, el paso de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas, y la emergencia del prosumidor, también sería oportuno analizar cómo participa la sociedad en la construcción del story doing. Obviamente, como les dije recién, los invito a que lean más en profundidad este paper en la revista Comunicación y Hombre de la Universidad de Victoria. Saludos y muchas gracias.